Hey, ¿qué tal familia? Sean bienvenidos una vez más a su canal Cybershop. En algunas ocasiones me preguntan, oye John, ¿qué altavoces Bluetooth me recomiendas? Así que para estas personas hoy les traigo dos alternativas que ya te adelanto que son de precio-contenido y es gracias a la marca Oraimo. Te estoy hablando de este altavoz SoundGo y de este altavoz SoundPro, que por cierto, si no has visto el unboxing te lo dejo por aquí encimita en una tarjetica y sin más que añadir, intro y vamos con el video. Vamos a empezar por el más pequeño de la familia, que es este Oraimo SoundGo, que tiene unas dimensiones bastante conseguidas, ya que como vemos tiene un diseño supremamente compacto. De hecho, tiene unas dimensiones de 84 por 84 y un grosor de poco más de 52 milímetros, lo que hace que sea un tamaño ideal para transportar a cualquier sitio. A la vista nos encontramos un diseño circular, con lo cual no vamos a tener nada destacable en este aspecto. Sin embargo, sí que me parece bastante bonito. En cuanto a la calidad de construcción, está construido principalmente en plástico, pero eso sí, tenemos una cobertura externa en malla con silicona que según el fabricante esto nos daría una mayor resistencia para el uso cotidiano. Lo que sí es cierto es que al tacto realmente se siente muy bien y realmente es algo diferencial en altavoces de precios similares. En la parte inferior vamos a encontrar lo que serían los controles de este altavoz, empezando por un botón para responder llamadas. Aquí tenemos los botones para aumentar, disminuir volumen y cambiar de canción. También tenemos un botón de menú y aquí un poco más abajo vamos a encontrar lo que sería el slot para tarjetas micro SD, una salida auxiliar, puerto micro USB para recargar la batería del altavoz y esta palanquita para encender o apagar el dispositivo. Pero parte curiosa es que esta parte está hecha en caucho antideslizante para evitar que en algún momento se te resbale de la superficie donde lo pongas. Para la conectividad, este SoundGo cuenta con Bluetooth en su versión 4.2 con un rango de alcance máximo hasta 33 pies, es decir, hasta 10 metros. Lo he estado probando con diferentes productos que tengo por casa y no he tenido ningún tipo de problema en este aspecto, así que está bastante bien. Eso sí, la potencia máxima de este altavoz es de hasta 3 vatios, que numéricamente puede sonar muy poco, sin embargo me parece suficiente y más teniendo en cuenta que es un dispositivo compacto. Ahora bien, Oraimo nos presenta una tecnología llamada Deeper Bass, que como su nombre lo indica, para darle más potencia a las frecuencias graves, que es el principal problema de altavoces similares, ya que se olvidan por completo de las frecuencias graves. En este caso, sin llegar a tener unos bajos retumbantes, pero sí que se logra sentir más cuerpo en el sonido generado por este altavoz. Entonces me parece que han hecho un muy buen trabajo, pero repito, no son bajos supremamente abundantes, pero sí que se puede disfrutar la música correctamente. También vamos a tener la posibilidad de micro SD como les mencioné anteriormente, pero hay que tener en cuenta algo importante y es que yo tengo canciones en formato FLAC, con lo cual no fue capaz de reproducirlos, solamente reproduce formato MP3 o por lo menos de los archivos que yo tengo en mi micro SD. ¿Y qué tal es la autonomía? Aquí nos encontramos con una batería de 400 mAh que según Oraimo es suficiente para tener autonomía entre 3 y 4 horas, aunque esto depende de muchos factores como el tipo de música, pero sobre todo el volumen en el que esté reproduciendo la misma. Así que a mí me ha dado aproximadamente unas 3 horas de uso continuo con un volumen al 75%, y para recargar la batería de 0 a 100 quizás es un punto débil y es que tarda aproximadamente unas 2 horas. Eso sí, vamos a contar con un indicador LED que al momento en que conectas el cable va a alumbrar en color rojo y cuando termine de cargar la batería simplemente se apaga, y que al mismo tiempo es un LED que se enciende al momento en que activas el altavoz y en este caso es un color blanco que nos indica que ya está encendido. Ahora hablemos del siguiente altavoz, que es este Oraimo SoundPro, que digamos que tiene diferencias marcadas con el primer altavoz, pero lo que sí comparten es la calidad de construcción, que es exactamente la misma. Aquí vamos a tener un altavoz más grande, de hecho tiene unas dimensiones de 220 por 80 y un grosor de poco más de 80 milímetros y en un formato cilíndrico, diría yo, que es bastante habitual en este tipo de altavoces. En la parte superior vamos a encontrar lo que serían los botones, con lo cual vamos a controlar este altavoz. Empezando, aquí tenemos un agujero que es un indicador LED, pero al mismo tiempo es el micrófono del altavoz. Aquí tenemos el botón de encendido y apagado, el botón de darle play o pause, un botón de menú que es bastante interesante, ya les contaré por qué, y aquí tenemos los botones para aumentar, disminuir el volumen o retroceder canción, que es bastante importante. Si pasamos a la parte trasera del altavoz, como vemos tenemos una tapa en un caucho bastante grueso, diría yo. Pero ¿por qué este caucho tan grueso? Bueno, porque aquí ya contamos con certificación IPX4, lo que significa que es resistente a salpicaduras. Esto puede ser muy
muy interesante teniendo en cuenta que es un altavoz portátil. Pero aquí además encontramos debajo de esta tapa un slot para tarjeta micro SD, y a diferencia del primer altavoz, aquí ya contamos con slot para memoria USB, además de la salida auxiliar, y por supuesto el puerto micro USB para recargar la batería de este Sound Pro. En la parte inferior tenemos 4 soportes de caucho para evitar que con las vibraciones del sonido se deslice el altavoz. Además contamos con una pequeña agarradera, lo cual me parece muy inteligente, ya que al ser un altavoz con dimensiones más grandes posiblemente se nos pueda resbalar en algún momento, y aquí simplemente podemos meter nuestro dedo y de esta manera no se nos va a caer tan fácilmente. Pero al tener un altavoz con mayores dimensiones también influye directamente en el peso, y en este caso tenemos un peso de aproximadamente unos 411 gramos. Para la conectividad, aquí tenemos Bluetooth en su versión 4.0, una versión más moderna que la del Sound Go, pero es que además tenemos un alcance de hasta 20 metros, es decir, el doble del Sound Go, con lo cual está perfectamente, y aquí vuelvo y repito, no he tenido ningún tipo de problema de conectividad. Y a diferencia del Sound Go, no solamente contamos con un slot para tarjetas micro SD, sino con un puerto USB, pero sucede exactamente lo mismo al colocar la música. No te va a reproducir formato FLAC, sino solamente MP3, o por lo menos en mi experiencia. Pero una gran ventaja que tenemos es que ya es un altavoz mucho más potente, y además es estéreo, ya que tenemos dos vías de 5 vatios cada uno, y además complementado con la tecnología Deeper Bass, es decir, para mejorar las frecuencias graves, y en este caso sí que se siente unos graves mucho más rotundos que en el caso del Sound Go. ¿Y esto por qué es? Bueno, aunque en especificaciones técnicas en ningún momento la marca lo dice, pero aparentemente en la parte central tiene otro altavoz solamente para potenciar los graves, y de hecho hay una imagen que se las voy a estar dejando si la consigo, pero también al momento en que tú colocas el oído en la parte central se sienten los graves bastante potentes, y esto realmente me gusta mucho el sonido que genera este altavoz. Y repito, estamos hablando de altavoces de gama de entrada y con precios bastante comedidos. Y no puedo dejar pasar un detalle que puede ser muy interesante para algunos usuarios, y es que este Sound Pro ya cuenta con radio FM. La parte negativa es que donde yo vivo lamentablemente la señal es pésima, diría que casi nula, así que intenté hacer pruebas y logró coger un poco de alguna emisora, eso sí, entrecortado, pero realmente no puedo decir que es problema del altavoz, ya que donde vivo realmente la señal es pésima. Y en ambos altavoces podemos responder y recibir llamadas. Sin embargo, la experiencia con el Sound Pro en cuanto al micrófono se refiere me parece superior a la del Sound Go, pero en ambos casos podemos responder llamadas sin ningún tipo de problema. Si hablamos ya de la autonomía, obviamente al tener un tamaño más grande y mayor potencia en los altavoces, aquí contamos con una batería de 2000 miliamperios, que la autonomía según el fabricante sería de entre 5 y 7 horas, con lo cual realmente no está para nada mal. En lo personal me ha durado aproximadamente unas 5 horas, 4 horas y 40 aproximadamente, con un volumen del 80%. Eso sí, para cargar la batería tampoco es demasiado rápido, y va a durar aproximadamente 4 horas en cargar la batería de 0 a 100. Y por supuesto, como dije anteriormente, en la parte superior tenemos un LED que nos indica en el momento en que está cargando la batería en color rojo, y se apaga cuando ya está cargada la batería, pero al mismo tiempo se enciende cuando está vinculado el altavoz. Pero sin duda un factor importante a tener en cuenta es el precio en el que llegaron estos productos al país, y es que en el caso del Sound Go tiene un precio de solamente 55.900 pesos colombianos, y en el caso del Sound Pro el precio es de 129.900 pesos colombianos, por lo menos esos son los precios en los que llegaron al país. Así que teniendo en cuenta esto, realmente son altavoces que me parece que valen la pena, porque en relación calidad-precio realmente están bastante bien. Personalmente me gustó muchísimo más el Sound Pro, obviamente porque tiene más potencia, un sonido más contundente, pero con esto no quiero decir que el Sound Go suene mal ni muchísimo menos. De hecho, por lo que estás pagando tienes un sonido muy decente en este Sound Go. Ahora bien, acá en la descripción te voy a dejar los enlaces de compra por si te interesa adquirir algunos de estos productos. Y bueno, sin más que añadir, familia, hasta acá este video, espero te haya gustado. Si es así, no olvides seguirme en Facebook e Instagram, déjame tu super like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!